Buenas noches. Hoy es 14 de noviembre del 2025. Ya vamos, como decía Carlos Gardel, cuesta abajo. Llevamos bajando la montaña del 2025 para llegar al 2026. Hoy fue un día bastante agitado en mi trabajo, donde se realizaron diferentes actividades, pero gracias a Dios, con la ayuda del Señor, todo salió perfecto. Gracias a Dios. Hoy el arbolito está eh, apagado porque la electricidad está un poco fuerte. Entonces, ya no lo prendo. En la Navidad, en la Navidad tú no tienes muchos aspectos que son maravillosos. Muchos aspectos que son maravillosos. De los cuales vamos a ir hablando poco a poco. Pero lo más maravilloso de la Navidad son los juguetes. Y uno ha tenido diferentes juguetes. Mis hermanos han tenido diferentes juguetes que, para serles sincero, no sé de dónde aparecían. Uno de los juguetes que a mí más me gustaba era un juguete que tenía mi hermano Roberto, que en paz descanse, Roberto Lindon, de Laos Maldonado. Él iba al centro y traía cualquier cosa. Él se presentaba a la casa con cualquier cosa para llamar la atención, para ver qué decía uno. Y una vez llegó con un tubito largo, como de 25 centímetros, más o menos así, tenía un huequito en la mitad. Entonces él dijo, mira lo que traigo, te lo voy a prestar un ratico. Entonces él te lo prestaba y yo comencé a mirar. Él me decía, dale vuelta. Y yo comencé a darle vuelta. Así como el, lo que utilizaban los piratas para ver un catalejos. Vea, y comenzaba la multicoloridad del juego. Y ese era, trátamelo un ratico. No, él era el que lo tenía. Y él se sentaba ahí a darle, a darle, a darle, a darle. Se lo prestaba a John también miraba un ratico, se lo quitaba, se lo prestaba a Jesús. Jesús miraba, era el de él, John y a mí. Era maravilloso. Pero ¿cuál era la gracia? Con el tiempo nos fuimos a dar cuenta que eso era un tubito que tenía un prisma de espejos y tenía pedazos de vidrio dentro de diferentes colores y estaba sellado acá, y aquí le habían dejado un huequito que tenía un vidrio. Al tú moverle esos trozos de vidrio miniatura comenzaban a moverse, comenzaban a hacer figuras y claro, se refleja, parecía una estrella. Maravilloso, maravilloso. Ese era uno de los juguetes extraños que apareció en mi casa, que trajo Roberto. Ese era muy, pero muy bueno. Ese era el juguete que tenía Roberto. ¿Dónde tenía eso? Tenía una navaja. Roberto tenía una colección de cajas de cigarrillo, pero cortadas. O sea, porque ese era valioso para uno. Tenía cajas de cigarrillo que en este momento, si uno lo hubiese guardado, tendría, yo digo que tendría cierto valor, porque es algo del pasado.
Y se ríen y me dicen, no, que eso no vale nada. Sí, eso tiene cierto valor. Eso tiene cierto valor. Él tenía eso. Roberto tenía en un frasco de vidrio, tenía collares que él hacía para carnavales. ¿Se recuerda que yo le conté? Él hacía collares con pepas de estropajo, cosidas con nylon. Tenía guardado. Tenía guardado collares hechos con cables de mecedora. Yo tenía una onda. Yo siempre quise tener una onda, pero a mí no me compraban onda. Mi papá tampoco nos decía, aquí tienes una onda, sino entonces yo quería tener una onda porque Jesús tenía una onda de cauchos rojos muy bonita. Roberto tenía una onda con su horqueta y también tenía, yo no sé cómo llegó a la casa, una onda que uno se la colocaba en las manos y tiraba. Pero eso a mí me daba miedo porque al tú tirar, tenés que tener puntería para que la piedra pasara por aquí. Ah, me pegaba aquí. Entonces, ¿qué hice yo? Conseguí neumáticos de bicicleta viejo, donde en una llantería que quedaba a la vuelta. Pero como yo no tenía mucha motricidad fina ni gruesa, vea, ese caucho quedaba así. Y claro, yo lo hacía de los zapatos de cuero, perdón, de cuero. Yo hacía la bolsita para la onda, le hacía los huecos como podía, lo amarraba. Pero ese neumático no pegaba porque ese neumático era demasiado blando y entonces tú lo estirabas y soltabas la piedra, vea, esa piedra caía aquí a la esquina, 1 metro. ¿Por qué? Porque no tenía potencia, porque era neumático para bicicletas. O sea, entonces yo tuve una onda de que ya después, con el pasar del tiempo, yo tuve una onda de cauchos azules, que quién sabe dónde quedaría. ¿Por qué? Porque yo tenía todo eso guardado. Y aquí le voy a contar, yo tenía todo eso guardado, pero por cosas de la vida yo tuve que mudarme de mi casa. Y al dejar yo todo eso guardado, donde tenía alderetas llenas con cosas personales que tienen cierto significado sentimental muchísimo, comenzaron a desaparecer. Comenzaron a cogerlos y cogían esto y cogían esto. Oiga, como digo yo, reducidores de objetos de valor sentimental. En pocas palabras, se robaron las cosas. Yo tenía una onda, tiene una raqueta. Bueno, entonces ese era una de las intervenciones que tenía yo. Juguetes, otro juguete de mi infancia. Mi papá, siempre que salía, me traía a mí carritos. Lo mismo que tía Germa, lo mismo que mamá, mi madre Carmen Maldonado Pérez. Recuerdo que me trajeron 2 jeeps, eran unos pequeñitos de plástico. Tenían unos muñequitos blancos con una ventanilla blanca sin vidrio y las llanticas negras. 2. ¿Por qué los recuerdo tanto? Porque eran maravillosos. Ya. Uno, salmón, y otro, rosado. Va a tener 7 años, 8 años. En un diciembre yo le dije a mi papá que yo quería tener un camioncito y me trajo un camión de las de metal de eso. Era verde con ventanillas rojas y la parte de atrás era salmón. Lo de abajo era negro. Entonces, con sus 4 llantas, tenía 4 llantas, 4, 6, 8 y 2 adelante. Se me demoró cierto tiempo.
hasta que por cosas del destino apareció con la llanta dañada. Yo traté de arreglarlo. ¿Cómo? Yo no tenía idea. Yo, como ya la otra llantica ya tenía la cuestión dañada, yo cogí y calenté la varilla como para meterlo y que se quedara pegado, con tan mala suerte de que la calenté mucho y atravesó la llanta, o sea, peor. Como dice Frankie Ruiz, la cura resultó más mala que la enfermedad. Se me dañó. ¿Por qué se me dañó? Porque me lo dañaron y yo traté de arreglarlo, pero nada. No se pudo, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Entonces yo comencé a desarmarlo porque ese era ensamblado con cositas de metal que se doblaban así. Entonces yo comencé a desarmarlo. Y en estos momentos me da nostalgia de cómo uno fue dañando los juguetes que los papás conseguían con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Entonces estaba ese. Tenía yo una colección de dinosaurios que no sé de dónde salió. Tenía el Tyrannosaurus, tenía el del cuello largo, tenía un pterodáctilo, eso lo recuerdo. El Tyrannosaurus era marrón, lo mismo que el pterodáctilo también era marrón. Creo que es el estegosaurio, también lo tenía. Y eso los tenía yo. Los tenía junto con una colección de soldados, que era muy bonita, que era con lo que yo jugaba en el patio, que yo les eché ahorita de la historia ya. De esos juguetes, de esos juguetes de muñequitos que eran como que se colocaban que en este momento, si yo tuviera ese tipo de juguetes, tendría que tener un pie amigo, como le llaman ahora, que esos son, le dicen pie amigo, pero jóvenes, ese es un estante que usted coloca en la pared, pero ahora le llaman pie amigo, como cambian todo, un estante que yo colocaba en la pared con una tablita y ahí iba a colocar. Ahí tenía yo una colección de fútbol donde eran azules. Estaba el arquero, estaba el defensa cabeceando, estaba el defensa pateando, estaba el mediocampista con la bola en el pecho, él estaba el otro. Ya, nada más me quedó uno solo. Lástima que no me pueda poner de pie porque ahí lo tengo. Entonces estaba ese. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo cogía, iba a la tienda y me sentaba a esperar a que llegara alguien a fumar cigarrillo o terminara de fumar y botara la cajetilla, porque anteriormente los cigarrillos venían envueltos en papel aluminio. Yo cogía el papel aluminio y envolvía la bola del jugador para que fuera una bola plateada. Y esa era mi intervención. A mis manos llegó, no sé de dónde llegó. Apareció un carro antiguo, marrón con rojo, que se le abrían las puertas. Se le abrían las puertas. Tenía un pequeño defecto que le partieron el bumper, el mataburro, el guarda, eso. Se lo partieron. Ese sí lo pegué yo con mucho cuidado. Lo calenté y lo pegué y quedó pegado. Ese desapareció en el momento de la mudanza, mes de mayo, junio del 2021, fue cuando empezaron a desaparecer las cosas. Bueno, tenía eso. Otro juguete de mi infancia, estoy hablando de mis juguetes, estoy hablando de mis juguetes, que era el que tenía. Tenía el que yo le comenté a ustedes, un astronauta, con el que yo tenía, lo guindaba con una pitica y lo tenía guindado en la sala donde vivía yo, porque yo vivía solo. Lo tenía ahí. Junto con una colección de lapiceros Parker, de plumeros Parker. Daste una pluma fuente. Desapareció. Entonces, esos son los juguetes que marcaron parte de mi infancia. Esos son los juguetes con los que yo me entretenía y que marcaron parte de mi infancia.
Justina, le agradezco mucho, nos hizo unos muñecos de trapo. Y yo tenía un muñeco de trapo. Vean cómo es la vida. Porque yo, cuando yo era niño, a mí me daba miedo dormir solo. ¿A qué le tenía yo miedo? Miedo porque mi casa siempre ha sido de esquina y en el techo llegaba mucho gato. Y los gatos comenzaban a maullar en la noche. Toda la noche. Cuando eran las 10 de la noche, yo me ponía a llorar. Me levantaba y me iba para donde mi papá, para donde mi padre Virgilio de Laos Nieto, donde mi madre Carmen Maldonado Torné, Carmen Catalina. Y le decía, tengo miedo, llorando, tipos, ¿qué tipo? Edad de 6 7 años. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, ven a dormir aquí. Una noche, 2 noches, 3 noches, un mes, 2 meses, 3 meses. Yo sentí que en una noche mi papá se puso nervioso, pero que no joda, siempre es lo mismo. Entonces, Justina, ya, a pesar de que dicen que Justina hizo unos muñecos de trapo. Mira, ven que esta se llama Fulanito y este se llama Fulanito. Consiguió unas cabezas de muñeco vieja y se las pegó con hilo y ya lo tenía ahí. Entonces, cuando yo me iba a dormir, decía, bueno, ya, vamos a dormir, porque Justina dormía con nosotros, dormía con Jesús, Roberto y yo. Pero entonces, ya cuando fue creciendo, ya se fue alejando. Entonces, como a mí me da miedo, porque ya Justina no dormía en la cama con nosotros, yo me ponía a llorar. Entonces, ella me decía, vas a dormir hoy con el muñeco tuyo. Y también le hizo uno a Alberto. Entonces, nosotros comenzamos a dormir con los muñecos. Y yo le digo, yo cuando estoy contando estas historias, jóvenes, cuando yo estoy contando estas historias, yo vuelvo a vivir. Yo vuelvo a vivir y a recordar cosas que antes de grabar, antes de comenzar la grabación, no me acordaba con eso. Entonces uno comienza como que a recordar nuevamente todas las cosas, a revivir nuevamente todas las cosas y uno se llena de alegría. Bueno, yo me lleno de alegría. Y entonces recuerdo eso. Le doy muchas gracias a Lucía. Cuando mi madre estuvo hospitalizada, porque mi mamá estuvo hospitalizada por ciertos problemas de salud, mi padre le compró un radio pequeñito, un radicito Salmón, AM, volumen y emisoras. Curiosito así. Ella lo comenzó a utilizar cuando estaba en la clínica, porque a mi mamá siempre le gustó la música. Ahora con la edad de 87, 88 años, se sobreentiende que ya el cuerpo humano quiere como descansar los oídos también. Y entonces ya no le gusta la música, ahora quiere tranquilidad. Se le complació. Entonces ella en la clínica escuchaba, pero con el tiempo, eso traía una esponjita debajo. Y esa esponjita se fue gastando y ya comenzó como café, ya lo dejó por ahí. Ese recito lo cogí, yo le compré la pila con los vueltos que iban quedando de 20 pesos, de 10 pesos, de 5 pesos. Se compró la pila, se la coloqué yo. Y ahí medio lo tocaba yo, lo prendía y ahí lo quedaba yo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta todavía dormir con música. Yo prendo el radio y me acuesto a dormir. Será relajante para mí. No sé qué beneficios tendrá, pero a mí me encanta. A mí me encanta escuchar música. Donde estoy viviendo yo ahora, que es un barrio del sur, del sur. Estoy en el sur de un barrio del sur. Ya colocan picó viernes, sábado y domingo. Hoy no, pero no se preocupen que tipo 10:30, 11 comienza a sonar. Y a mí me gusta dormir con música. En esa época, yo escuchaba Radio Libertad, que eran boleros. Después se escuchaba Emisor Atlántico, Boleros de Oro, en la noche. Pedro Infante, Tony Aguilar, Coco Sánchez.
Pero como esa gente ya fue muriendo, van cambiando al programador de la emisora y están colocando música de mi infancia. ¿Cuál es la música de mi infancia? Merengues. Merengues. Cada 2 horas o cada hora y media, una canción de la Sonora. En este momento colocan una canción de la Sonora en Navidad cada 3 horas, cada 4 horas. El resto es pura música cuando yo era joven. Si es música romántica, cuando mis primas vivían en mi casa, eso es lo que colocaban. Entonces yo colocaba el radiocito y escuchaba música. Esos eran los juguetes con los que yo me entretenía. Esos eran los juguetes que yo utilizaba. Eran muy bacanos, eran muy bonitos, eran muy entretenidos. Cuando ya yo crecí y comencé a meterme en las cuestiones del amor, que para mí no es muy agradable, yo me fui alejando de todo eso. Pero sí guardé los juguetes. Sí guardé los juguetes. Cuando mis hijos nacieron, nuevamente comencé a hacer una colección de juguetes, pero como ustedes saben lo que yo les comenté ahorita, desaparecieron. Todos desaparecieron. Y ahora están apareciendo con arte de magia para unos niños. Bueno, esa es otra cosa. No tiene nada que ver acá. Entonces, esos eran los juguetes que yo utilizaba o con los que yo me entretenía. Muchas veces, como no teníamos recursos con la familia, pero sí tenemos, gracias a ellos, una casa, teníamos comida. Comenzamos a hacer juguetes de madera y comenzamos a hacer cuchillos de madera. Jesús de la Hoz hizo un cuchillo de madera plano, tenía su cacha, tenía el mango, y venía el cuchillo. Ese es el cuchillo que todo el mundo utilizaba cuando le tocaba hacer el papel de Tarzán en el patio. Entonces jugamos a Tarzán y ese es el cuchillo. Y de la mitad para la punta se pintó de rojo porque siempre Tarzán tenía que salvar a los indios de los leones, de los tigres, de los leopardos, de los guepardos, de todos. Entonces, ese cuchillo estaba hecho. Se cogió una madera, se dibujó, se cortó y se pintó. Llegó mi tío Edgardo. ¿Te quiere un cuchillo? No sé, y 2 cuchillos. Comenzó. Oiga, exactamente iguales. Como si tuviese cogido una máquina 3D para hacer figuras, él lo hizo en madera, a pulso. Que yo en este momento voy a dar una opinión, no voy a decir que hay una opinión, mi opinión, que si mi tío Edgardo se hubiera dedicado a ser un artista, a trabajar con las artes plásticas, mi tío Edgardo fuese famoso. Porque él me hizo el busto de un toro en una bola de yeso. Él hizo un carro de madera pequeño y hizo los 2 cuchillos. Ahí en un abrir y cerrar de ojos, cogió la madera, la fue puliendo y quedaron los 2 cuchillos. Que por cierto, yo los tenía guardados. Pero por cosas del destino llegaron unas. Eso era con lo que yo me entretenía. Con las cartillas de caramelo me entretenía, que eran los caramelos que yo compraba. De todos los personajes salieron. De Walt Disney, de los actores y actrices de la televisión colombiana,
programas de televisión, de todo, esas cartillas. Yo tenía una cartilla de Superman y guardaron 2 pilas Ever Ready de las grandes, las que se utilizaban. Esas pilas, baterías comenzaron a botar el ácido y dañaron la cartilla, pero estaba ahí. Eso se guardó. Otra de las entretenciones que yo tenía era cuando mi abuelo llegaba, él traía un poco de mano. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde él vivía no había electricidad. Entonces andaba con un poco de mano de 4 pilas, de 6 pilas, de 2 pilas, o de 2 baterías, 4 baterías, 6 baterías. Y él me lo prestaba. Y como en Barranquilla anteriormente todas las noches se iba la luz, no iba a ser la excepción. También se iba la luz cuando llegaban mis abuelos allá. Entonces yo cogía el foco de mano y comenzaba a hacer figuras en la pared. Solamente hacían, ¿por qué? Porque en el diccionario estaban cómo hacer las figuras en la pared del gato, del pato. El único que me aprendí fue el pato. No lo hacía así y le colocaba aquí la mano. Vea, quedaba igualitico. Ese fue el único que yo supe hacer. Bueno, en la mariposa. Y listo. Pero los demás no. Mis hermanos sí. El último, el del gato, y sí ve que el último te tiene que poner el dedo así para que saliera el rabito. Entonces, eso era con lo que yo me entretenía. John tenía sus juguetes aquí tratando de recordar, y antes de hacer esta grabación comencé a buscar qué juguetes eran los que le gustaban a John, y no tenía. A Roberto le recuerdo la cuestión de los cajetitas de cigarrillo. Eso es lo que le recuerda a Roberto. Ojos de buey, tiene guardado unos ojos de buey, más los collares. Jesús no, Jesús guardaba sus documentos en una bolsa de plástico bien bacana que le hizo mi madre con su primera máquina de coser. Sí, entonces, eso era. Eso era lo que entretenía a la juventud de esa época. Eso era lo que entretenía a la juventud de esa época. Que era una niñez y una adolescencia maravillosa. Una niñez y una adolescencia maravillosa. Entonces, después comencé yo a recortar los periódicos, como le comenté yo, el de Spider-Man y todo lo demás. Ese es lo que tenía ahí. Nada más. Era eso. Después comencé yo a buscar cosas con mi padre, porque mi papá tenía muchas herramientas, entonces comencé yo a coleccionar imanes. Y de los imanes pasé yo a tener motorcitos, unos motores que yo encontraba en el arroyo, porque yo salía a caminar por el arroyo. Y juguetes que estaban dañados, yo les sacaba el motor. Y con los alambritos le colocaba la batería, le colocaba una hélice, eso comenzaba a dar vuelta. Le colocaba una bola de plastilina y eso comenzaba a dar vuelta. Eso. Esas eran las cosas que yo utilizaba para entretenerme. Para entretenerme. Y a eso después, poco a poco fue cambiando hasta que comencé. Primero comenzó Jesús, después comenzó Roberto, después comenzó mi persona a hacer historias en los cuadernos. Entonces cada uno se inventaba una historia, iba dibujando lo que iba sucediendo en la historia. O sea, comenzamos a hacer paquitos. Entonces después, mira, ya terminé un paquito, dijo Jesús. Y Roberto dice, ya terminé el mío y yo terminé el mío, yo también hacía el suyo. Entonces nos los prestábamos para leer lo que mi hermano había escrito. Hacíamos historias en los cuadernos cuando ya se acababa el año, de la mitad para el final, hacíamos historias cortas de 2, 4, 6 o de pronto 8 páginas. Los dibujos de mi hermano Jesús eran buenos
Los de Roberto eran característicos de él como los de Superman al comienzo. Los de John sí eran todos, ajá. Y los míos, ni se diga. Los míos eran, ¿cómo les digo yo? ¿Cómo les diré yo? Eran desproporcionados. ¿Por qué? Porque yo, al comienzo, yo tenía una eh, motriz, una motricidad no muy buena. Entonces, ese era con lo que nosotros nos entreteníamos. Y los juguetes que yo tenía, que uno los guardaba. Yo guardaba las historias. Y comenzamos a hacer en esta parte del cuaderno historias. Casi siempre era un futbolista que se llevaba la bola, iba corriendo, pateaba y hacía gol, o el futbolista iba corriendo, pateaba y botaba la. O el futbolista iba corriendo y llegaba el defensa y le quitaba la bola. Eso lo hacíamos. Ahí mi hermano John era excelente. Era excelente. Por cosas del destino, no sé de dónde llegó, pero llegó más o menos un librito, más o menos de ese tamaño. Librito de ese tamaño y más grueso que esto. Color amarillo. Venía, o sea, venía solamente para que tú le dieras con el dedo y ahí salía una historia. Entonces, yo sí quiero lo trajo, pero era de Bugs Bunny, muy bonito. Y también, no sé cómo llegó a mi casa. Sí, ya recuerdo. A mi casa llegaron dos cosas de Walt Disney que se lo regalaron a mis hijos. Primero, era como que una cosa que tú te colocabas aquí, lo que es ahora la inteligencia artificial, lo que es ahora unas gafas Google Lens, y entonces eran las de antes que tú le ibas dando aquí y salían como unas diapositivas. Se mueve, pero en ese momento era eso, era solamente un proyector de diapositivas personal. Ese se lo regalaron a mis hijos, eso lo tenía yo, y por cosas del destino, desapareció. Le regalaron un Fisher Price, un tocadisco de Fisher Price de Walt Disney, que traía sus CDs, sus discos, y uno le metía el disco, y de acuerdo a lo que le iba diciendo, estaba en el libro. Yo tengo, gracias a Dios, tengo uno, me quedó uno, porque los otros desaparecieron. Pero desaparecieron. Es como cuando uno dice, algún criminal cogió y te robó el celular a alguien y lo vende mal vendido. Cogieron eso de pronto para destruirlo, destruyeron. Entonces, de eso le quería yo hablar a ustedes. De contarles, recuerden que yo estoy haciendo aquí, estoy contando las historias de cuando yo era joven. Para que Enzo y Francesco, o de pronto mis hijos, George y Richard, o de pronto mis sobrinos, John Jaime, Juliet, Sharon, Yvonne, Jody, China, hagan algo con estas historias. O de pronto mis nietos, Enzo y Francesco. Si no hacen nada, esto quedó guardado en YouTube. Y alguien lo cogerá y lo utilizará. ¿Para qué? No sé. Y eso era lo que yo les quería comentar hoy, jóvenes, de cosas de mi pasado que fueron llegando. Como les digo, a mi casa llegaban objetos, llegaban juguetes que no sé de dónde venían, pero alguien tenía que traerlo como una pelota de béisbol, una pelota de golf profesional. Mi hermano Jesús, como él hacía mudanza a los gringos, él traía muchas cosas. Él trajo una maquinita que utilizaban los umpires en béisbol para llevar la cuenta. Una bola, dos bolas, un strike, dos strike, iban mirando, tenía eso. Tenía el escudo de la escuela 53 para uno que quién sabe dónde queda.
tiene bueno. Jóvenes, partiendo del juguete que trajo Roberto, que era un prisma de espejos, y terminando con la tecnología de Fisher-Price sobre los cuentos de Walt Disney y su reproductor de sonido. Le hablé yo, George, sobre el maravilloso y fabuloso pasado de esta persona que está aquí. Me alegro mucho. Desde ahora, feliz Navidad. Que la pasen súper bien y que sean felices, porque la felicidad es interna, como la paz. No se publica ni nada de eso. Un abrazo.